La copa de vino cayó al suelo antes de que pudiera decir una palabra. Yo seguía desnuda, envuelta en la sábana, sentada en la mesa del comedor con las mejillas todavía rojas. Javier, mi marido, nos miraba sin moverse, sin parpadear. Ni siquiera parecía respirar. Solo estaba ahí, en el umbral de la puerta, con las llaves aún en la mano, mirando a mi amante, desnudo, cruzar lentamente el salón para recoger su camiseta del suelo. ¿Se te ha olvidado que hoy salías a las 8? Preguntó Javier con una calma tan brutal que dolía más que un grito. Yo no supe qué contestar. Tenía la boca seca. Ni siquiera sabía si estaba más asustada por la reacción de Javier o por el hecho de que no sentía remordimiento. Solo pánico. Y algo de rabia, por haber fallado en el cálculo. Él debía estar en una cena con los clientes. Confirmada. Yo lo había leído en su agenda. Pero allí estaba. En nuestra casa. Viéndome a mí. A su mujer. A la madre de su hijo. Sentada medio desnuda en la silla de comedor, con las marcas de otro hombre todavía frescas en la piel. Nadie gritó. Nadie lloró. Nadie se movió durante unos segundos eternos, hasta que Javier dijo. ¿Ese vino era para él o para ti? Mi amante, que apenas había dicho una palabra en toda la tarde, se acercó para vestirse, murmuró un lo siento que no fue para nadie en particular, y salió por la puerta. Sin mirar atrás. Yo seguía ahí. Muda. Con el corazón reventando por dentro. Y fue entonces cuando Javier, sin levantar la voz, dijo algo que todavía me quema. No vas a tener ni idea de lo que viene ahora. Javier no dijo nada más esa noche. No gritó, no rompió nada, no me echó de casa. Se limitó a recoger la copa del suelo con la mano izquierda, mientras la derecha seguía apretando las llaves como si necesitara aferrarse a algo físico para no caerse al suelo. Caminó hacia la cocina, enjuagó la copa, la colocó en el escurreplatos y se fue directamente al dormitorio sin mirarme una sola vez más. Yo me quedé sentada, aún con la sábana apretada contra el pecho, paralizada por la forma en que me había mirado, sin odio, sin dolor, sin emoción. Como si ya no existiera para él. Eso fue peor que cualquier insulto. A la mañana siguiente me desperté sola en la cama. Javier se había ido temprano, y no me dejó ni una nota, ni un mensaje, ni un indicio de lo que pensaba hacer. Me levanté con una ansiedad en el estómago que no sabía si era por culpa o por miedo. Me duché, desayuné y llevé a Leo al colegio sin decir nada diferente de lo habitual. Javier no había mencionado nada, y hasta donde sabía, Leo no había visto ni escuchado nada. Tenía 6 años, y esa burbuja de ignorancia era lo único que me daba algo de consuelo. Al menos no lo había arrastrado a esto. Esa semana fue un agujero negro. Javier no me hablaba más de lo estrictamente necesario. Nada de preguntas, nada de reproches. Solo instrucciones básicas. Recuerda recoger a Leo a las 5, he dejado la ropa en la lavadora, hay que hacer la compra. Yo trataba de llenar el vacío con gestos pequeños, con cuidados falsamente tiernos, pero él se limitaba a asentir o ni siquiera eso. Cuando cenábamos juntos, Leo hablaba por los tres, contando cosas del colegio o de algún dibujo animado, y yo fingía sonrisas mientras sentía que Javier no estaba allí. Ni física ni emocionalmente. Había desconectado. El jueves, cuando llegué a casa por la tarde, me encontré una caja en mi sitio en el armario. Una caja de cartón marrón, sin etiqueta. Dentro estaban todas las cartas que le había escrito en estos años, las entradas de conciertos que habíamos guardado, fotos antiguas, algunos regalos que le hice en cumpleaños. No estaban rotas ni sucias. Estaban ordenadas, perfectamente dobladas, como si las hubiera preparado para devolverlas, como si hubieran perdido su valor. Entendí perfectamente el mensaje. Esa noche, intenté hablarle. Quise explicarme, justificar lo que había pasado, aunque ni yo sabía bien por qué lo había hecho. Me senté frente a él en el salón mientras veía una película en silencio, con el mando en la mano y la expresión vacía.
¿Puedo decir algo? Pregunté, sin saber por qué pedía permiso en mi propia casa. No me respondió con palabras, pero bajó el volumen y me miró. Esa mirada era distinta. Ya no era de rabia, ni de desconcierto. Era una mezcla de desprecio y evaluación. Como si me estuviera dejando hablar solo para ver hasta dónde me atrevía a hundirme. Sé que no tengo excusa. Y sé que, lo que viste fue lo peor. Pero fue un error. Algo que no pensaba hacer, que se me fue de las manos. ¿Un error? Dijo él, casi en un susurro. Laura, no olvidaste una compra del supermercado. No te confundiste de cita en el médico. Estabas follándote a otro hombre en nuestra casa. En la mesa donde come nuestro hijo. Eso es lo que llamas un error. Me quedé sin palabras. Porque tenía razón. Porque nada que dijera iba a sonar distinto a un intento patético de lavarme las manos. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Preguntó sin apartar la vista. Unas semanas, respondí bajando la mirada. ¿Y lo planeabas para cuándo? ¿Mientras yo trabajaba? ¿Mientras cuidaba de Leo? ¿O solo cuando sabías que no iba a volver temprano? No lo planeaba, juro que no. Deja de mentir, dijo, levantándose del sofá. No necesito que me expliques por qué lo hiciste. Lo hiciste, punto. Lo que necesito saber ahora es qué coño vas a hacer tú con todo esto. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no pienso ser el cabrón que se arrastra, que suplica, que llora por ti. No pienso ser el idiota que se queda mirando como su mujer trae a otro a casa y luego se hace la víctima. Tú tomaste una decisión, Laura. Yo tomaré la mía. ¿Te vas a ir? Yo. Se rió sin humor. No. Tú eres la que ha roto esto. Tú eres la que va a tener que decidir si te largas tú sola o si quieres que todo el mundo se entere de lo que hiciste. Porque yo no me voy a quedar callado. Ahí entendí que no tenía el control de nada. Pensé que él se rompería, que explotaría, que se derrumbaría como esos hombres débiles que no saben qué hacer cuando se les cae el mundo. Pero Javier no era ese tipo de hombre. Javier era de los que piensan, de los que planean, de los que se levantan en silencio y devuelven el golpe donde más duele. No me gritó. No me echó. No me rompió el móvil. Me devolvió nuestras memorias como si fueran basura reciclada y luego me miró como si ya no me conociera. Esa noche dormimos en la misma cama. Él de espaldas. Yo sin poder cerrar los ojos. No por culpa. No por arrepentimiento. Por miedo. Miedo a lo que vendría. Porque algo estaba tramando. Y lo sabía. El sábado por la tarde, Javier me pidió que nos sentáramos a hablar. No lo dijo como una sugerencia ni con un tono conciliador. Lo soltó de pie en la cocina, mirando el calendario de la pared, como quien repasa una lista de tareas. Cuando dejes a Leo con tu madre, ven al salón. Esto lo vamos a terminar hoy. Yo no respondí nada. Asentí con la cabeza y subí a preparar la mochila de Leo. Mientras metía su pijama y el peluche que siempre llevaba, sentí por primera vez que algo real iba a suceder. No una discusión, no un reproche, no un ataque emocional. Algo concreto, frío, que pondría fin a lo que conocíamos. Leo salió corriendo contento, sin imaginar que su madre estaba a punto de sentarse frente a su padre a negociar la ruina de su familia. Cuando volví, Javier estaba sentado en el sofá con una carpeta sobre la mesa. Cerrada. Sin mirarme, señaló el sillón enfrente. Me senté en silencio. Él tomó aire y habló sin rodeos. Laura, no quiero que vuelvas a decir que fue un error. No fue un descuido, ni una confusión, ni una etapa. Fue una decisión. Repetida. Planeada. Y ahora lo vamos a hablar como adultos. Yo quise empezar con un lo siento, pero entendí que no quería disculpas. Quería otra cosa. Quería verdades.
Así que tragué saliva y dije lo único que podía decir sin sonar vacía. Está bien. Pregunta lo que quieras. ¿Cómo se llama? Víctor. ¿Dónde lo conociste? En el gimnasio. ¿Hace cuánto empezó? 2 meses. ¿Tuvisteis sexo más de una vez? Sí. Javier no escribía nada, no grababa nada. Solo asentía después de cada respuesta como quien va encajando piezas en un puzzle ya resuelto. Había hecho esto en su cabeza 1000 veces antes de preguntarlo. No mostraba emoción, pero cada palabra que yo decía parecía confirmar algo que ya había decidido. ¿Tuviste alguna intención de dejarme? No. ¿Te planteaste decírmelo? No sabía cómo. ¿Lo sigues viendo? No. ¿Por decisión tuya o suya? Mía. ¿Sientes algo por él? No. No era amor. Javier se inclinó hacia adelante y abrió la carpeta. Dentro había papeles impresos, fotografías, y lo que parecía un informe. Me lo empujó con calma, sin una palabra. Lo abrí, y el primer folio era una captura de pantalla de mi calendario personal, donde marcaba las tardes libres. Las siguientes páginas eran capturas de mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, incluso imágenes mías entrando a un portal con Víctor. Cerré la carpeta en seco, con un sudor frío bajando por la espalda. Me estaba mostrando que lo sabía todo. Mucho antes de lo del comedor. Mucho antes de esa tarde en que me descubrió. Me había estado siguiendo, grabando, vigilando. Y ahora lo soltaba así, sin aviso, como si fuera parte de una transacción comercial. ¿Quién te dio esto? No importa. La pregunta que te deberías hacer es ¿por qué no hice nada antes? ¿Por qué esperé a pillarte con las manos en la masa? ¿Por qué? Porque quería que no tuvieras escapatoria. Porque quería que tú fueras la que rompiera lo que teníamos, no yo. Porque estoy cansado de que tú tomes las decisiones y yo solo reaccione. Esta vez soy yo el que decide. ¿Qué vas a hacer? Te voy a dar 3 opciones. Primera, te vas de casa esta noche. Te llevas tus cosas, alquilas algo, y veremos cómo manejamos la custodia. Segunda, te quedas aquí, pero en habitaciones separadas, y vivimos como 2 extraños mientras iniciamos el divorcio. Tercera, fingimos que nada pasó, seguimos juntos y no se lo decimos a nadie. Esa es la que no va a pasar, para que lo sepas. No supe qué decir. Me quedé mirando esa carpeta, como si pudiera encontrar entre los documentos algo que me salvara de la vergüenza, del desastre que yo misma había provocado. No puedo dejar a Leo sin su madre, murmuré, más por instinto que por convicción. Y yo no puedo permitir que crezca creyendo que la fidelidad no importa. Que engañar a quien confía en ti no tiene consecuencias. No voy a ser el padre débil que perdona todo. No me interesa darle ese ejemplo. No sé a dónde ir. No tengo nada preparado. No me importa si duermes en un coche o en casa de tu amante. Pero esta noche no vas a dormir aquí. Me levanté despacio, sintiendo por primera vez que lo había perdido todo. No solo a Javier. No solo la casa. Me había perdido a mí misma. Había cruzado una línea y al otro lado no había nada. Ni dignidad. Ni argumentos. Ni defensa. ¿Le vas a decir a Leo? No, a él se lo explicarás tú cuando puedas mirarlo a los ojos sin llorar. Salí del salón sin mirar atrás. Fui a la habitación, cogí una maleta y metí lo justo, ropa interior, un par de vaqueros, camisetas, un neceser. No tenía a dónde ir. No tenía plan. No tenía fuerza. Solo sabía que Javier no me odiaba. Me había descartado. Me había quitado como quien borra un archivo corrupto. Sin lágrimas. Sin ruido. Y eso dolía más que cualquier castigo. La primera noche fuera la pasé en casa de mi prima Clara, que me abrió la puerta sin hacer muchas preguntas,
aunque no tardó en mirarme con esa mezcla de curiosidad y juicio que se disfraza de preocupación. Me dio una habitación de invitados que usaba más para acumular cajas que para recibir a nadie, y me ofreció una cena fría que acepté sin hambre. Le mentí. Le dije que Javier y yo habíamos tenido una pelea fuerte y que necesitaba espacio. No tenía ganas ni valor para explicarle que me había acostado con otro hombre en mi propia casa y que mi marido me había echado con pruebas suficientes como para dar una rueda de prensa. Esa noche no dormí. Cerré los ojos, pero mi cabeza repasaba cada detalle, cada frase de la conversación con Javier, la carpeta, las opciones, y lo que era peor, su absoluta frialdad. Me había convertido en un problema logístico para él. Ya no era su esposa, ni la madre de su hijo. Era una figura a desplazar, una molestia a gestionar con eficacia. Lo peor no era el dolor. Era la indiferencia. A las 7:42 del día siguiente, Clara entró con el móvil en la mano. Me dijo que tenía una llamada perdida de mi suegra. Era raro. Nunca hablábamos directamente, siempre lo hacíamos a través de Javier o en reuniones familiares. La devolví con el corazón encogido, y lo que escuché del otro lado me dejó helada. Laura, he visto lo que publicaste. ¿Qué estás intentando hacer? No entendí nada al principio. Pensé que se refería a una foto vieja, a alguna publicación personal, pero bastó con entrar a Facebook para entenderlo todo. Javier había subido una serie de capturas a su perfil, todas cuidadosamente editadas para no mostrar rostros ni nombres, pero con mensajes míos, con fechas, con lugares, con frases claramente incriminatorias. El texto que acompañaba las imágenes era claro, directo y demoledor. Después de 8 años de matrimonio, descubrí que no conocía a la persona con la que dormía cada noche. Esto no es una venganza. Es una advertencia. No había nombres. No había insultos. Pero todo aquel que nos conocía entendía perfectamente de qué iba la cosa. En menos de una hora, tenía más de 30 mensajes en el móvil. Algunos de amigas que fingían no entender lo que pasaba, otros de conocidos que no se molestaban en disimular el tono acusador. Víctor me escribió 2 veces. Primero para preguntar si Javier lo había mencionado. Luego, con tono más nervioso, para decirme que necesitaba hablar. No le respondí. Había entendido algo muy simple: Javier no iba a golpearme con rabia. Me iba a destruir con precisión quirúrgica, una pieza a la vez, y lo estaba haciendo a la perfección. El lunes por la tarde, recibí una llamada del colegio de Leo. Me dijeron que sería mejor que su padre fuera a recogerlo esa semana porque el niño estaba muy alterado, había tenido un par de episodios de llanto sin explicación, y lo notaban inquieto. Cuando colgué, sentí por primera vez que la consecuencia de todo esto no era mi vergüenza, ni el divorcio, ni las miradas. Era Leo. Lo estaba arrastrando a un conflicto que no entendía y que lo iba a marcar sin saber por qué. Llamé a Javier. Contestó al segundo tono. ¿Qué has hecho? ¿De qué hablas? Lo de las redes, lo del colegio. ¿Qué estás buscando? ¿Te molesta la reacción o que la gente sepa lo que hiciste? Me molesta que uses a Leo en esto. Estás sufriendo. No lo estoy usando. Lo estoy protegiendo. Y tú lo estás exponiendo con tus decisiones. ¿Qué más vas a hacer? Te dije que habría consecuencias. Esto es solo el principio. ¿Vas a destruirme? Yo no tengo que destruir nada. Te estás deshaciendo sola. Yo solo me aseguré de que no pudieras esconderlo. ¿Y Leo? Leo va a crecer sabiendo que su padre no es un cobarde. Y cuando tenga edad suficiente para entenderlo todo, le voy a contar la verdad. Cortó. Y yo me quedé temblando. Ya no era solo que mi familia estuviera rota, que mi nombre estuviera arrastrado por el suelo en cada conversación de vecinos, madres del colegio y amigos en común. Era que Javier iba a convertir todo en una narrativa donde él era la víctima digna, y yo, la mujer que tiró su vida por la borda por un polvo de gimnasio. No me daba miedo el juicio de los demás.
Me daba miedo el silencio de los que no decían nada, porque esos eran los que ya me habían condenado. Al día siguiente, me llamaron del trabajo. Me dijeron que alguien había enviado un correo anónimo al Departamento de Recursos Humanos con un archivo adjunto. Las imágenes eran las mismas que había subido Javier, junto con una nota que decía, ¿esta es la persona que representa a su empresa? Me pidieron que no fuera a la oficina por unos días mientras aclaraban el contexto de la situación. Lo supe en ese instante, Javier estaba decidido a dejarme sin nada. No le bastaba con que me fuera de casa. No le bastaba con humillarme. Quería que lo perdiera todo. Mi familia. Mi reputación. Mi trabajo. Mi entorno. Volví a casa de Clara sin poder sostener la mirada. Ella ya lo sabía. Me abrazó con torpeza, como si no supiera si consolarme o reprocharme. Me ofreció quedarse con Leo una semana más, hasta que encontrara otro sitio. Asentí. No tenía energía para discutir. Me encerré en la habitación de invitados y me tumbé boca arriba. Pensé en llamar a Javier. Pensé en rogarle. Pensé en pedirle que parara. Pero sabía que no iba a servir de nada. Javier me había declarado una guerra silenciosa. Y le estaba ganando. Sin levantar la voz. Sin ensuciarse las manos. Solo mostrando a todos lo que yo era, sin adornos, sin excusas. Lo que más me dolía no era lo que él decía de mí. Era que todo era verdad. Pasaron 8 días desde la última vez que hablé con Javier. 8 días de silencio, de llamadas ignoradas, de correos sin respuesta, de mensajes leídos pero sin contestar. Intenté contactar con él no para convencerlo de volver, sino porque necesitaba entender si todavía tenía algún derecho sobre mi hijo. Me dolía no verlo. Clara me daba información superficial, que estaba bien, que dormía tranquilo, que preguntaba por mí pero que se le pasaba. Me decía lo justo para no alterarme, pero yo lo sabía. Leo notaba mi ausencia, y Javier lo mantenía lo más alejado posible de mí. Por eso, cuando el viernes por la tarde recibí un mensaje suyo diciendo mañana a las 12, en el parque donde llevamos a Leo en verano. Solo tú y yo. Habla o calla para siempre, supe que era ahora o nunca. No respondí. Me vestí al día siguiente como si fuera a una entrevista de trabajo. Maquillaje ligero, ropa neutra, peinada, sin joyas, sin perfume. Quería que me escuchara, no que me midiera. Llegué 10 minutos antes. Me senté en uno de los bancos frente al estanque. Era un lugar tranquilo, sin mucha gente, perfecto para una conversación que podía acabar en cualquier cosa. Javier apareció puntual. Llevaba vaqueros, camiseta gris, gafas de sol. Caminó directo hacia mí y se quedó de pie. ¿Vamos a hablar o solo vas a mirarme? Vamos a hablar, respondí levantándome. Camina conmigo. Comenzamos a andar en paralelo. No me ofreció su brazo, ni su mirada. Solo caminaba, como si esto fuera un trámite pendiente. Quiero empezar yo, dije, rompiendo el silencio. Hazlo. No espero que me perdones. No vengo a pedirte eso. Tampoco quiero justificar lo que hice. Pero sí quiero que sepas que me arrepiento. Me arrepiento de haber destruido lo que teníamos. De haber cruzado una línea que no tiene vuelta atrás. Y sobre todo, de haber fallado como madre. Javier no dijo nada. Seguía andando, manos en los bolsillos. No apuraba el paso, pero tampoco se detenía. Sé que estás herido. Sé que todo lo que hiciste, desde la carpeta hasta las publicaciones, fue una forma de decir que no ibas a quedarte callado. Y lo entiendo. Me lo merezco. Pero hay una cosa que no puedes quitarme, Leo. No te lo he quitado, respondió sin mirarme. Lo has apartado de mí. No me dejas verlo. No me das acceso. No me incluyes en nada. No me informas. Eso no es compartido. Eso es castigo.
No es castigo. Es protección. Leo no entiende lo que pasó, pero sí entiende que tú ya no estás. Se despierta por las noches buscándote. Pregunta por qué no vuelves. Me mira esperando respuestas que no puedo darle sin romperle la infancia. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no puedo decirle la verdad sin convertirte en un monstruo a sus ojos. ¿Y entonces? ¿Cuál es tu plan? Mi plan es que esto se resuelva con la menor cantidad de daño posible. Para él. Para mí. Y aunque no lo creas, para ti también. No te quiero destruida, Laura. No quiero que te hundas, ni que pierdas tu trabajo, ni que la gente te escupa por la calle. Pero sí quiero que entiendas que no vas a seguir siendo madre de Leo en las mismas condiciones. Las cosas cambiaron. Y tú provocaste ese cambio. ¿Qué significa eso? Significa que no voy a luchar por la custodia compartida. Que voy a exigirla completa. Que tú podrás verlo, sí, pero bajo condiciones. Con horarios. Con supervisión si es necesario. Porque aunque no lo creas, no confío en ti. Y no porque hayas sido infiel. Sino porque fuiste capaz de meter a otro hombre en casa, de acostarte con él en el comedor, mientras Leo dormía al otro lado de la pared. Me paré en seco. No lloré. No grité. Solo sentí que algo se rompía por dentro, pero ya no era sorpresa. Era resignación. ¿Me vas a dejar convertirme en una madre de fines de semana? Tú lo elegiste, Laura. No fue un accidente. No fue un desliz en un viaje de trabajo. Fue en casa. Fue mientras yo cuidaba de Leo, mientras tú planeabas tus tardes libres para acostarte con alguien más. No me vengas con el discurso de la maternidad ahora. No cuando ni siquiera fuiste capaz de respetar tu propia familia. ¿Vas a usar eso legalmente? Ya lo estoy haciendo. Mis abogados tienen toda la documentación. Y tú deberías conseguir uno también. ¿Y ya está? ¿Así acaba? No. Esto no acaba hasta que Leo sea mayor de edad. Vas a estar en su vida. Y yo también. Nos vamos a cruzar en eventos, en reuniones, en decisiones escolares. Pero como pareja, estamos terminados. Como familia, estamos en pausa forzada. Y como adultos responsables, tenemos que dejar de vernos como enemigos. Yo ya no te odio. Pero tampoco te respeto. ¿Y si quiero intentar arreglar las cosas? No hay nada que arreglar. Hay que rehacer. Cada uno por su cuenta. Nos quedamos parados frente al banco donde había comenzado todo. Javier me miró por primera vez desde que llegó. No había odio en sus ojos. Solo cansancio. Y quizás un poco de decepción resignada. Luego se dio la vuelta, caminó hasta su coche y se fue sin decir adiós. Me senté en el banco, mirando el estanque. No por nostalgia. No por drama. Solo porque no tenía otro lugar a donde ir. Ya no era esposa. Ya no era madre como antes. Solo era alguien que tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien y decidió hacerlas mal. Han pasado 6 semanas desde aquella conversación en el parque. 6 semanas en las que no he vuelto a ver a Javier cara a cara, y en las que he visto a Leo apenas 4 veces, cada una más tensa y vigilada que la anterior. La primera fue en una cafetería, con Clara a mi lado y Javier en otra mesa observando a distancia. Leo me abrazó fuerte al principio, me preguntó por qué ya no dormía en casa y si iba a volver pronto. Yo no supe qué decirle. Le hablé de trabajo, de problemas de adultos, de cosas que no podía entender, y él solo asintió, como si aceptara lo que fuera con tal de verme. Las otras visitas fueron iguales. Frías, supervisadas, dolorosas. Y lo peor era que en ninguna de ellas Javier mostró señales de ceder. No hubo suavidad, ni intentos de arreglar nada. Solo una serie de reglas, horarios estrictos, y una expresión firme que no dejaba lugar a negociación. Mi abogada fue clara desde el principio.
Te va a costar años recuperar algo parecido a una custodia compartida. Tienes que demostrar estabilidad, compromiso, y sobre todo, paciencia. Le pregunté si el hecho de haber sido infiel justificaba todo eso legalmente. Me dijo que no, pero que en la práctica los jueces también son personas, y que la opinión pública pesa más de lo que parece. Javier había construido una narrativa sólida, llena de pruebas, con fechas, mensajes, imágenes. Yo no tenía nada. Solo el arrepentimiento. Y eso no se presenta en un tribunal. En el trabajo las cosas tampoco mejoraron. Aunque no me despidieron, me movieron de puesto, me retiraron de ciertos proyectos, y ya no se me incluye en reuniones importantes. No hubo explicación directa, pero todos sabían por qué. Las miradas, los murmullos, las distancias. Me convertí en esa compañera con pasado dudoso. La que provocó su propio escándalo. Nadie me preguntó nada. Nadie se acercó a saber mi versión. Tampoco importaba. Lo que Javier publicó fue suficiente para definirme a ojos de todos. Me sentía extraña en un lugar donde antes me sentía útil. Ya no tenía motivación, ni propósito. Solo esperaba cada día a que fuera la hora de irme. Con Víctor corté todo desde el primer día. No porque Javier me lo exigiera, sino porque me di cuenta de lo ridículo que había sido todo. No fue una historia de amor, no fue una aventura pasional, no fue una salida. Fue una decisión cobarde, tomada en un momento de vacío, que me costó más de lo que jamás imaginé. Él me escribió varias veces, intentó justificarse, preguntó si quería vernos de nuevo. No contesté. No porque quisiera castigarle, sino porque ya no tenía sentido. Fue parte de un capítulo que jamás debió empezar. Clara, a pesar de todo, se ha portado bien. Me ha dado techo, silencio, y cierta compañía en los días más difíciles. No me hace preguntas incómodas, ni me sermonea, pero su mirada también ha cambiado. Ya no me ve igual. Ya no soy la prima simpática y confiable que venía los domingos a las paellas familiares. Ahora soy la mujer que arruinó su vida sola, y que vive de prestado en un piso que no es suyo. Me ha ofrecido quedarme hasta que pueda alquilar algo. Estoy buscando, pero con el sueldo reducido y los gastos legales, no me llega para mucho. Acepto lo que me da porque no tengo otra opción. No por orgullo. Eso ya lo perdí. Cada noche antes de dormir, repaso mentalmente todo lo que hice mal. No para flagelarme, sino porque me aterra volver a equivocarme. He empezado a anotar mis días, como si fuera un diario. Anoto lo que hago, lo que como, las horas que duermo, las veces que hablo con Leo, los correos que recibo del colegio. Es mi forma de demostrar, aunque sea solo para mí, que estoy intentando reconstruirme. Que no quiero hundirme del todo. Que algo en mí quiere seguir adelante, aunque no sepa para qué. Con Javier no hay mensajes de odio ni amenazas. Solo intercambio seco, preciso y necesario. Todo se canaliza a través de abogados o correos formales. Es como si hubiéramos pasado de ser una pareja a ser dos entidades jurídicas que comparten un hijo. A veces me pregunto si él también sufre todo esto, si se arrepiente de algo, si alguna noche se queda despierto pensando en lo que teníamos. Pero no lo pregunto. Ya no tengo ese derecho. Hace 2 días, Leo me dibujó una casa con 2 habitaciones separadas. Me explicó que una era la de papá y otra era la de mamá cuando viene. No me lo dijo con tristeza. Lo dijo con naturalidad. Como si ya hubiera asumido que así es su mundo ahora. Me dolió. No porque entendiera que las cosas habían cambiado, sino porque yo empecé a acostumbrarme también. Porque ya no me parecía tan extraño no despertarme con su voz. Porque empecé a medir el tiempo con base en las veces que lo veo, no en las que lo extraño. No sé si algún día Javier me perdonará. No sé si algún día podré contar esta historia sin sentir vergüenza. Pero sí sé que aprendí, tarde y a la fuerza, que una sola acción puede borrar años de confianza. Que el perdón no se exige, se gana.
que cuando alguien dice que no vuelve, a veces realmente no vuelve. Y que no hay peor pérdida que la de uno mismo. No busco redención. No quiero que nadie me vea como víctima. No lo soy. Me equivoqué. Traicioné. Fallé. Y ahora vivo con las consecuencias. No me interesa si alguien más lo hubiera manejado distinto, si otra persona me habría perdonado, si en otra historia todo se habría arreglado con terapia de pareja. Esta no es esa historia. Esta es la mía. Y acabó así. No con un final feliz. Ni con reconciliación. Sino con la certeza de que, a veces, vivir con lo que hiciste es el único castigo real.